Modelamiento de tanques en cascada. Las variables físicas que se observan en el sistema son el caudal de entrada y salida, el volumen de los tanques. El volumen de los tanques viene dado por el área del tanque multiplicado por la diferencia de altura que experimentarán los mismos. Si se considera que la presión nanométrica en dos puntos significativos del tanque es cero, aplicando el principio de Bernoulli tenemos en el punto 1 densidad, gravedad y altura, y en el punto 2 ya con velocidad de salida una energía cinética. En cuanto al flujo de salida del tanque, se tiene que el área por velocidad hallada anteriormente, adicionalmente se tiene en cuenta el flujo que entra a través de la válvula, la cual viene dada por la siguiente ecuación. Siendo KB una constante, AS área de paso, es decir, la abertura de la válvula. En la constante se involucra el coeficiente de velocidad del flujo y el coeficiente de contracción, por tanto se tiene que el modelo no lineal tiene puntos en los que es lineal, punto de equilibrio, suponiendo una altura y caudal constante. Por tanto, hallamos la altura inicial despejando la ecuación diferencial. Como la altura será constante, su derivada será cero, obteniendo así la siguiente ecuación, la cual quiere decir que todo lo que entra es igual a lo que sale. Procedemos del mismo modo con la altura 2. Cuando ya se tienen los puntos de equilibrio, se prosigue a linealizar la ecuación con series de Taylor, tomando solamente la parte hasta donde el sistema es lineal. La función del tanque depende de la abertura de la válvula y de la altura del tanque. Esta función va a ser aproximada a la misma función en su punto de equilibrio, más las derivadas parciales de la ecuación con respecto a las dos variables por el delta de x, variable de desvío. Procedemos a organizar la ecuación y despejar A1, H1, punto. Observando así que ahora la ecuación depende del delta de H1 y esta ya no está dentro de una raíz, dando lugar a un modelo lineal. Posteriormente, aplicamos Laplace para obtener la función de transferencia del primer tanque de la entrada con respecto a la altura. Ahora la función del tanque 2 dependerá de la altura 1 y 2. Se realizarán los mismos procedimientos que en el tanque anterior. Lo que se ve en la ecuación es que el tanque 2 depende de lo que el estado del tanque 1. Al obtener la función de transferencia, reemplazamos lo que vale H1 de S de la función de transferencia de 1 para dar lugar al siguiente función de transferencia de segundo orden. Posteriormente, con las ecuaciones obtenidas, se procede a hallar el espacio de estados. Para realizar el proceso de linealización y modelamiento matemático en MATLAB, se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros para el tanque. Las constantes de la válvula 1 era de 0,06, la válvula 2 de 0,04 y la válvula 3 de 0,05. El área de este código simboliza que la abertura de
de la primera válvula estará entre 0 y 100%. El área del tanque 1 será de 2 metros y el área del tanque 2 será de 2,5 metros. Además, la abertura de las válvulas. Entonces la abertura de la válvula 1 estará abierta a 0,7, o sea, el 70%, y la válvula 2 estará el 50%. Entonces la altura de los tanques en el punto de equilibrio, pues como ya fue hallado, se escribirá esta expresión para el tanque 1 y el tanque 2 en su punto de equilibrio. Estas expresiones se guardarán en un vector. Adicionalmente, ahora se van a guardar en otras variables, y en el caso del tanque 1 se tendrá en cuenta la apertura que se mencionó anteriormente. El tanque 2 sí tendrá la misma apertura de A2S, porque se va a tomar esta válvula, es la apertura de esta válvula, como si fuera constante, que siempre se va a quedar en esa posición. Bueno, posteriormente tenemos el código para graficar la altura en función del caudal de entrada, y posteriormente lo que se hace es definir la función de transferencia como se halló con anterioridad. Entonces escribimos los parámetros del numerador y los parámetros del denominador, pero hay que tener en cuenta que tenemos que dejar la variable sola, por lo que dividimos estos parámetros en 6. Entonces después se van a cargar los parámetros en una variable par. Esto quiere decir que cuando yo escriba par, de una vez van a salir todos los parámetros de una vez, y pues en las U serán, las entradas de las válvulas. Ahora, esto es para el modelo lineal, o sea, lo que se linealizó con la función de transferencia. Digo, el modelo no lineal. Y ahora vamos a simular el modelo no lineal utilizando las funciones propias de MATLAB. Comenzando, pues vamos a definir un tiempo entre 0 a 1000 con un paso de 0,01. Vamos a agregar una pequeña perturbación en la entrada del sistema para poder comparar los comportamientos. Esta perturbación se agregará a la entrada, al caudal de entrada. Posteriormente se utilizará una función que se llama TankModel, que me permitirá graficar dicha función. Acá tenemos TankModel, en la que igualmente se cargan todos los parámetros que se utilizarán para realizar dicha gráfica. Se agregarán ceros y unos, entonces este es un vector de entrada para la función de transferencia, y este se llena con pequeños incrementos de la función de transferencia y un escalón unitario de U para el tiempo que arroja el modelo. Después la gráfica se elige solo la posición 2 del vector, debido a que solo se analiza el nivel del tanque 2. También se debe sumar su punto de equilibrio. Corre el programa. Tenemos la variación de la altura en el tanque 1 o el nivel del tanque 1 y el nivel del tanque 2 de acuerdo a la apertura de la válvula o al caudal de entrada que se hace por medio de la válvula 1. Podemos ver que
crece exponencialmente cada una de ellas, hasta en el caso del tanque 1 alcanzar aproximadamente 2,3 metros, y en el tanque 2 crece más rápido con 3,5 metros. Esto se debe a que el nivel en el tanque 2 ya depende además de el caudal de entrada o el nivel también del tanque 1. Posteriormente vemos la comparación del modelo lineal versus el no lineal. En él se denota que el modelo lineal está un poco corrido debido a que se aplicó un DU al comienzo en el caudal de entrada. Si el DU variaba, pues también iba a moverse un poquito la gráfica y se iba a notar el espacio entre las dos. Pero con esta simulación se puede comprobar que se realizó una linealización correcta del sistema. Se modelaron y simularon los resultados obtenidos, función de transferencia, integradores y espacio-estados. En integradores, para H1 a partir de la entrada del caudal 1, es la resta entre el caudal 1 por una constante menos la raíz de H1 por la constante 2. Eso se divide en A1 debido a que se tiene o es conveniente dejar la variable H1 despejada. En el caso de H2, que va a ser nuestra salida, se multiplica K3 por raíz de U. Y a esto se le resta lo mismo que se tenía en el bloque de arriba. Y se va a dividir en este caso en A2. Adicionalmente se utilizó este bloque en el que solo es necesario escribir el nombre de la función de transferencia que ya está en el script. Se le da como un inicio el DU que era de menos 0,01 y se le va a agregar U con H2S, el punto de equilibrio. Para elegir controlador PID se utiliza la técnica de combinación de polos, en la que la función de un controlador PID se transforma con polinomios. Para este caso se tuvieron condiciones de diseño con un tiempo estacionario de 20 segundos, un máximo del 5%, y con esos valores se calculó el valor de error. Además, se admite una tolerancia de prototipo que se utiliza la siguiente fórmula y un KDU, obteniendo los siguientes parámetros. Posteriormente, con estos parámetros obtuvimos una función deseada, la función a la que se quería llegar, la cual tiene polos reales e imaginarios, y también se eligió un polo no deseado en el que se multiplica 10 por la parte real. Adicionalmente tenemos nuestro polinomio deseado, que es multiplicar lo que tenemos por la parte real del polinomio no deseado, debido a que se necesita encontrar un polinomio de tercer orden. Para diseñar este controlador también se eligieron unos valores de las constantes de las válvulas, el porcentaje en el que estarán abiertas las válvulas y el área de los tanques. Todo este sistema va a depender de la válvula de entrada. Así que estos valores se obtuvieron con los parámetros que se encontraron con anterioridad, ayudándonos de MATLAB, y los parámetros que se utilizaron con anterioridad fueron los del polinomio deseado y con la constante del polinomio ya encontrado
Para diseñar el controlador PID también se utilizó MATLAB. En él se tuvieron en cuenta los mismos parámetros del proceso a nivel de tanque que se definieron al comienzo, y de misma forma la función de transferencia obtenida. Adicionalmente se utilizó una función que en n me guardara lo que salía del numerador de la función de transferencia y en d el denominador. K guardaba lo correspondiente a K por omega n cuadrado, A lo correspondiente a 2 por rho por omega n, y B el factor que queda solo, omega n cuadrado. En las especificaciones de diseño se escribieron los parámetros definidos como un máximo pico de 5. Para hallar el factor de amortiguamiento a partir del máximo pico se utilizó la siguiente fórmula. El tau se obtuvo a partir del el valor máximo de la raíz que pudiera obtener el denominador. El tiempo de establecimiento se obtuvo a partir de tau y se iba a utilizar el 75%, por lo que este cálculo se hizo con una ecuación para definir por cuánto íbamos a multiplicar a tau para obtener un tiempo de establecimiento de aproximadamente 120. El omega n se utilizaron los parámetros ya definidos en anterioridad, y el SD guardaba los polos significativos con su parte real y su parte imaginaria, y el P3 guardaba los polos insignificantes. En SD1 se guardaban estos tres polos, y PS lo que hacía era convertir estos tres polos o el vector en el polinomio que se desea obtener. Alfa es un factor que me permitía, digamos, utilizar el 100% o el 0% de la válvula, y pues en este caso se decidió utilizar el 0,01. Posteriormente, para el controlador se define la constante, el integrador y el derivativo con pues los parámetros que ya se tenían en cuenta, como en este caso PS ya tenía los tres polinomios. K estaba ya en esta parte del código, y pues esa era la función, hallar estas tres constantes para poder agregarlas a mi cálculo del controlador. Posteriormente, para utilizar más cálculos, siguiendo la ecuación del controlador PID con filtro en el término derivativo, D2 sería todo lo que acompañara a ese cuadrado, D1 todo lo que acompañara a ese, y D KC. Por tanto, para la función de transferencia, en su numerador estuvieron estos tres parámetros, y en su denominador estuvieron estos dos que cogían al alfa por TD y TI. En este caso ya se hace la simulación con el modelo de enlace cerrado, en el que se multiplica el controlador por la función de transferencia sobre 1 más el controlador por la función de transferencia. Acá podemos ver una retroalimentación. Al correr el programa podemos observar en este lado el polo no deseado, y en este lado los polos deseados que se aproximan a 0 gracias a el alfa. También en la siguiente gráfica vemos la respuesta del sistema en cálculo de impulso. También logramos ver que esta se logra estabilizar en aproximadamente 120, un poco más abajo, como se define en los parámetros. Ahora implementamos el controlador diseñado en implementar. En este bloque logramos ver la simulación o la distribución de diagrama de bloques con integradores,
que se obtuvo ya anteriormente, adicionándole un ruido. Bueno, entonces como vemos, en este caso se le agrega un bias, que es agregarle el porcentaje de abertura de la válvula. En este caso es de 70%, como ya se ha definido. En el controlador PID se tienen los parámetros ya establecidos el proporcional, el integral y el derivativo. Adicionalmente se agrega el límite de los tanques en esta saturación. Y ya para el tanque 2 el valor inicial sería a veces obteniendo. Esta gráfica nos quiere decir que el nivel en el tanque 2 va a descender hasta casi agotarse hasta que no se cierre la válvula 2 para impedir que se siga saliendo el agua, por lo que va a aumentar el nivel del tanque 2. La función del controlador en este caso será estabilizar el nivel del tanque. La bibliografía. Gracias.